Damos la bienvenida en particular y el agradecimiento a nuestros colegas de UNICEF y del PMA, que hoy día van a presentar efectivamente un estudio reciente que han realizado conjunto entre los dos sobre la protección social y la migración venezolana en Latinoamérica y el Caribe en el contexto del COVID. Y este es parte de una serie de estudios regionales que se han enfocado sobre la respuesta de los sistemas de protección social de la región al fenómeno del COVID-19. La agenda de la reunión se divide entre esta presentación, que vamos a ver la agenda en un momento, y puntos varios que pueden ser levantados por diferentes, por los participantes o incluso por Jimena, que creo que tiene un punto que quisiera levantar una vez realizada esta presentación. La presentación comenzará con una introducción al estudio realizada por nuestro colega de UNICEF, Gerardo. Después le seguirá una sección sobre el contexto de la crisis migratoria y los resultados de las encuestas remotas que ha realizado el PMA y sus socios a migrantes venezolanos tanto en Colombia como en Perú y en Ecuador, y esta presentación la realizará Rosel del PMA. Habrá una tercera sección que se enfocará sobre los hallazgos de este estudio, en el cual se tocará el tema del marco normativo y el tipo de acceso y la calidad del acceso de la población migrante regular antes de la pandemia. Y esa presentación la realizará el Centro Internacional, un representante del Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo, quien agradecemos también su presencia y contribución a este estudio. Notablemente creo que Nurt Palomo y Rodolfo Beasley contribuirán a esa sección, y terminará con una última sección sobre la respuesta a la emergencia al COVID-19 a través de los programas de protección social y la inclusión de los migrantes venezolanos a estos programas de protección social, con algunas recomendaciones para la acción en el mediano y largo plazo. Y esta parte de la presentación la realizará nuestra colega del PMA, Julia. Entonces, sin más esperas, y si están de acuerdo, le pasaría la palabra entonces a Gerardo. ¿Alguna pregunta o respuesta o comentario a estas alturas antes de proceder a la presentación? Si no hay comentarios, empezamos. Muchas gracias, Adrián. Muy amable. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes a todos y a todas. Como verán, esta es la portada de este estudio que tenemos ya casi listo, muy pronto. Se los estaremos compartiendo en su versión final. Sin embargo, queríamos hacer una presentación preliminar a todos ustedes como actores clave para este grupo de la población sobre los hallazgos que hemos encontrado de esta revisión. Entonces, como decía Adrián, este estudio es parte de una serie de notas técnicas regionales que realizan una análisis y revisión sistemática de las respuestas de protección social de los países de América Latina y el Caribe durante la pandemia del COVID. Primero se hizo un mapeo preliminar de estas respuestas. Luego se ha actualizado este mapeo con énfasis primero en asistencia social, luego en el mercado de trabajo, y ahora el énfasis se pone en la población migrante y refugiada. Y esto es así porque, por un lado, nos dábamos cuenta cada vez que realizábamos la actualización de estas medidas que
en gran parte, y ya lo verán cuando mis colegas presenten las respuestas de política que hemos encontrado, gran parte de estas medidas que si bien en nuestros países han sido rápidas, oportunas y en algunos casos también comprensivas, eh, estaban dejando fuera en buena medida a la población migrante y refugiada y sobre todo aquella en condición irregular. Por otro lado también, cada vez que hacíamos un análisis de la situación, tanto en estas notas técnicas como en los estudios y trabajos que veíamos desde nuestras oficinas de país en la región y de otros socios, veíamos que los efectos de la crisis eran mucho más intensos en aquellos sectores donde tradicionalmente se inserta la población migrante. Ya Rosela explicará un poco más a detalle esta situación cuando presente las encuestas, pero en aquellos sectores de servicios, aquellos sectores de turismo, aquellos sectores relacionados con la construcción que tuvieron serias dificultades durante las medidas de confinamiento y sobre todo aquella población con estatus laboral informal fueron afectadas de manera particular durante el COVID y es una de las características de esta población migrante. Entonces, migrante y refugiada. Entonces, estos argumentos dieron la pauta para hacer un zoom in o poner el énfasis en este grupo poblacional en este estudio. Entonces, el estudio, ahora sí, en sí mismo, tiene un enfoque en 9 países de la región: Colombia, Trinidad y Tobago, Guyana, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Panamá, donde viven 4.2 millones de personas venezolanas hasta octubre del año pasado. Nuestro objetivo, como les mencionaba, era analizar el grado de la integración de esta población en las respuestas de la protección social que han surgido durante la pandemia. Hacemos una revisión sistemática tanto de los marcos normativos, de las medidas de protección social antes y durante el COVID, tanto para la población migrante como para la población refugiada, y también entrevistas a oficinas de país, tanto de UNICEF como del PMA y algunos actores e informantes clave. Nuestro enfoque es en mujeres y hombres, migrantes regulares, indocumentados, solicitantes de asilo, refugiados y en tránsito. Es decir, personas de todas las edades que han salido de su residencia habitual y que esta migración puede ser de carácter voluntaria o forzada, independientemente de su situación jurídica. Como les decía, el periodo es previo a la pandemia, es decir, miramos la normatividad antes de la pandemia y algunas posibilidades de acceso anterior, y también ya en medio del COVID-19 hasta octubre del año pasado, que fue donde tuvimos que hacer un corte. Después de eso han habido algunas medidas muy interesantes que ya no alcanzamos a identificar o a incorporar, pero sabemos que son relevantes y que iremos actualizando. Finalmente, un tema que yo quisiera comentarles es que ustedes probablemente son el grupo o el foro que conoce mejor todas las vulnerabilidades, todos los riesgos intrínsecos al proceso de migración de las personas, a las personas en movimiento. Sin embargo, es importante mencionarlo porque al final del día esto es el corazón, el hilo conductor de nuestro estudio. Los migrantes, sabemos, tienen riesgos y vulnerabilidades por la estructura familiar, porque existen familias monomaternales en proceso de migración, porque existen niños y niñas que no están acompañadas y estas familias corren riesgos de exclusión, de trata, de tráfico. Existen vulnerabilidades étnico-raciales, incluso de lengua en las comunidades de acogida. Hay vulnerabilidades político-institucionales en cuanto a su condición migratoria,
y ya veremos las diferencias entre ser regular o no ser regular. Y también esto tiene implicancias en el mercado de trabajo y cómo son factores de riesgo a la pobreza, a la exclusión, a la inseguridad alimentaria. Eso ustedes lo saben muy bien. Sin embargo, han sido disparadas por el COVID-19 y esto es uno de los focos de este estudio. Porque si bien todos nosotros hemos sufrido durante COVID, extranjeros y nacionales, riesgos sanitarios, esas vulnerabilidades o esas barreras de acceso a servicios de salud son particularmente relevantes para la población migrante. Si bien nacionales y extranjeros en nuestros países, en esta región, hemos sufrido de la crisis económica y el riesgo de la pérdida de trabajos y el estatus laboral, dada el tipo de inserción laboral que tiene la población migrante y refugiada, también son de manera particular afectados durante el COVID. Y aun cuando, como hemos mencionado y como hemos revisado en notas anteriores, los países han adoptado medidas de protección social para mitigar los riesgos, dada esa condición y esas vulnerabilidades político-institucionales que las poblaciones migrantes y refugiadas tienen, ese acceso ha sido mucho más difícil para esta población que para otras poblaciones. Es por eso que la protección social, en tanto las políticas y programas públicos y privados que previenen, reducen y eliminan los riesgos los riesgos y las privaciones que llevan a la pobreza durante el ciclo de vida, se torna como una herramienta fundamental para reducir las vulnerabilidades de las poblaciones migrantes y refugiadas, y de ahí la importancia de hacer este análisis para el acceso de estas poblaciones durante una etapa de particular estrés o de particular riesgo para estas familias. Ahora le doy paso a Rosela para que nos comente sobre el contexto. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos. Voy a presentar, a compartir con ustedes los resultados de la última encuesta remota que ha realizado el PMA. Julia, si por favor podemos ver la siguiente diapositiva. El PMA, como ustedes bien saben, porque en algunas otras ocasiones ya hemos presentado los resultados de esta encuesta remota, a lo largo del 2020 ha realizado encuesta remota a través de una metodología de captación aleatorias de encuesta web en todos los países de la región. Y en particular hemos realizado 4 rondas de encuesta para población migrante en Colombia, Ecuador y Perú. Esta son los resultados de la última encuesta que realizamos durante el mes de enero y parte del mes de febrero. Logramos, decimos, nuestro target normalmente es tener por lo menos 300 encuestas por cada país de personas que se declaran de ser digamos, venezolanos, que han migrado en esos países en los últimos 3 años. Esto es nuestro punto de corte. No hemos recopilado en particular en parte de esta muestra la población que ha migrado anteriormente. Se analiza de manera separada. La siguiente, por favor, Julia. Como saben, el centro de esa encuesta a lo largo de los meses pasados fue sobre todo entender cómo la situación de COVID, cómo las restricciones de movimiento han impactado sobre la condición del migrante. Y al centro de las encuestas están, por supuesto, algunos indicadores de seguridad alimentaria. La situación ha quedado bastante estable desde el mes de abril, cuando empezamos las rondas para medir el impacto del COVID. Sin embargo, los números siguen preocupantes. Como pueden ver en las diapositivas, el 16% de las personas entrevistadas declararon haber pasado regularmente un día sin comer y un número impactante de personas declararon no haber comido. Algo más que también nos llamó la atención es que desde la ronda del mes de agosto hemos introducido en las encuestas el indicador que mide la severidad del hambre, el Household Hunger Score. Es un indicador que normalmente en América Latina no arroja buenos resultados en el sentido que no se identificaba más de un 5% de una población en situación de hambre severa.
Y como pueden ver, hay un número elevado de personas que se encontraban el 64% en situación de hambre moderada o severa y un 12% en situación de hambre severa. Eso quiere decir que las personas entrevistadas no tenían reserva en la casa, que muy frecuentemente pasan tiempo días sin comer y que están preocupados por no tener comida. De hecho, la mayoría de las personas entrevistadas declararon estar preocupados por el acceso a la comida. ¿Por qué se dio eso? A siguiente. ¿Cuál es el problema? Como ustedes saben, las restricciones de movimiento afectaron principalmente la posibilidad de las personas de tener acceso a ingreso. La población de migrantes en esos países tenía principalmente acceso a formas de empleo informales con ganancias diarias. En el momento en el cual se introdujeron las restricciones de movimientos, las posibilidades para esas personas de ganar un ingreso disminuyeron drásticamente. Tenemos que decir que desde septiembre hasta la fecha se registra una ligera mejora en el acceso a empleo. Eso porque en los tres países se ha registrado también una suavización de las medidas de restricción. Sin embargo, es preocupante que un 17% de las personas dice no tener empleo absolutamente y como pueden ver, más del 60% de los tres países declararon haber perdido parte o totalmente su ingreso. Entonces, eso preocupa porque no solamente ya antes de la crisis tenían acceso a fuentes de trabajo inestable, pero preocupa que haya un número muy alto de personas desempleadas o que hayan tenido una reducción en sus ingresos. Eso quiere decir no solamente no poder cubrir necesidades alimentarias, pero todas las necesidades básicas de esas personas. Otro tema que nos preocupa es el flujo de remesa. Esas personas enviaban remesa a Venezuela y eso se indica a través de las encuestas que la posibilidad para esas personas de ahorrar algo y de poder enviar a remesas a su país ha disminuido. Entonces, con eso bajo en sus ganancias, han bajado la capacidad de cubrir sus necesidades esenciales y, por supuesto, la necesidad de ahorrar. ¿Qué hacen las personas cuando no pueden cubrir sus necesidades esenciales? Siguiente, por favor. Como saben, nosotros normalmente hacemos muchas preguntas sobre las estrategias de sobrevivencia, es decir, ¿qué hacen esos migrantes? ¿Cómo están enfrentando la crisis? ¿Qué están haciendo para poder superar ese momento de dificultad? Una de las prácticas más comunes es endeudarse, prestar dinero, bajo varias formas. Puede ser prestar dinero o comprar a crédito. Esa estrategia es una estrategia que tiene un efecto en el largo plazo, porque aunque las personas ahora empiecen a tener otra vez acceso a empleo, eso quiere decir, como saben, que contrayendo una deuda tendrán un tiempo de recuperación mucho más largo. La otra estrategia adoptada es la de vender bienes. Se trata de una población que en algunos casos es- estaba tratando de insertarse en sus países, de acomodarse y a veces tiene que recurrir a la venta de bienes básicos que puedan tener con ellos o preciosos y que le da la posibilidad de sobrevivir. Y algo que también nos preocupa, la posibilidad de aceptar trabajos más remunerados o riesgosos. Entonces hemos hablado también en algunas entrevistas con esa población que nos decía aceptar trabajo particularmente riesgoso con una paga muy baja, más baja de lo que se daría a personas en situaciones regular. También trabajos que pueden ser ilegales. Entonces, eso nos preocupa porque expone a las personas que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad a una vulnerabilidad adicional por no poder cubrir sus necesidades básicas y sus necesidades esenciales. Entonces también se afecta la capacidad de recuperación, porque aunque decíamos ahora se registra una mejora ligera con relación a agosto-septiembre, la situación sigue preocupante. La siguiente slide, Julia. Y por último, les quiero compartir em, el resumen, ¿no?, de la situación de la clasificación de seguridad alimentaria que hemos hecho a lo largo del tiempo entre junio y ahora en la clasificación de febrero.
Es preocupante, un 65% de los migrantes, según la clasificación estándar que PMA usa, se clasificarían como estar en inseguridad alimentaria moderada o severa. Entonces, eso quiere decir que no son capaces de cubrir sus necesidades básicas por lo que se refiere a la comida, pero eso quiere decir también que las otras necesidades esenciales están en riesgo, porque en ese indicador de seguridad alimentaria se toma en cuenta el ingreso de los hogares y su capacidad de poder cubrir sus necesidades. Entonces, la situación sigue preocupante a pesar del hecho de que en algunos de estos países algunos migrantes logran tener, una parte de ellos logra tener acceso a la red de protección social. Sin embargo, los niveles de necesidad son muy elevados. Termino esa panorámica y introducción a los datos con un dato que muchas veces viene mencionado. Preguntamos a los migrantes si tienen intención de regresar a Venezuela y la respuesta ha sido muy baja. Tenemos ni el 15% de migrantes que declara tener intención de regresar a Venezuela. En algunos casos, mayores dicen que tener intención de moverse hacia otro país, esperando tener mejores oportunidades siempre de la región. Y en algunos otros casos dicen que pensarán ser pendulares. Pero lo que se anticipaba como un potencial retorno a Venezuela por la crisis del COVID no lo vemos reflejado en los datos y de hecho hasta la fecha los números de retorno nos indican que es una minoría de esa población que intende migrar. Ese es un resumen de las encuestas, son algunos de los indicadores principales, tenemos otros datos y por supuesto a través de la plataforma el PMA compartirá todos los resultados de la encuesta. Yo me paro aquí y le dejo la palabra a Giulia para que sigan con la presentación del estudio. Muchas gracias, Rosela. Creo que ese es un excelente resumen, no solo de los de indicadores que pudimos ver en el estudio para esos 3 países, sino para los 9 que estuvimos investigando y resume perfectamente la situación de la población migrante venezolana. Ahora voy a presentarles brevemente los principales hallazgos de los marcos normativos y del acceso previo de la población migrante venezolana a los sistemas de protección social. Quiero comenzar diciendo que a pesar de que es una obligación de todos los países velar y proteger por el cumplimiento de los derechos humanos, tanto de nacionales como migrantes, identificamos que el acceso está en muchos casos determinado por la condición jurídica. En 8 de los 9 países del estudio, por ejemplo, existen garantías estatutarias para el acceso a la atención en emergencia en salud y a la educación básica, independientemente del estatus migratorio. Claro, existen un nivel de acceso efectivo diferenciado en cada país, pero por ley ellos tendrían acceso. La única excepción es Trinidad y Tobago, en donde la atención de emergencia, por ejemplo, se ofrece a migrantes con visas permanentes o aquellos venezolanos o venezolanas que cuentan con la tarjeta del registro temporal. En Trinidad y Tobago también identificamos algunas limitaciones, por ejemplo, para el acceso a la educación, al exigir la presentación de permisos de estudiante, que generalmente acceden solo los hijos o las hijas de los migrantes con un permiso de trabajo regular. Bueno, como todos ustedes saben, los gobiernos han realizado esfuerzos para los mecanismos de regularización, creando visas y permisos. Sin embargo, en la investigación identificamos que la diferente gama de visas o de categorías de visa que existen determinan de manera diferenciada el acceso a los derechos sociales. Aquí cabe destacar el mecanismo de regularización reciente de Colombia, el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes y Venezolanos, que como lo mencionó Gerardo, tal vez no entra dentro del análisis del estudio, pero que es un reflejo importante sobre mecanismos de regularización. Ya continuando con los temas de la regularización de los migrantes venezolanos, vimos que el estatus migratorio regular es una condición necesaria para el acceso a la mayoría de los programas de protección social. Siguiente, por favor.
identificamos que para acceder a estos programas no solo basta tener el estatus regular, existen otros tipos de barreras que les mencionaré más adelante que impiden que la población migrante venezolana tenga acceso a los programas de protección social. Inclusive identificamos que en la mayoría de los países la seguridad social es un derecho. Sin embargo, y creo que como todos ustedes saben, está generalmente vinculado al estatus regular y que daría, por ejemplo, paso al acceso al trabajo formal cuando es posible y por ende a las prestaciones laborales de los migrantes que cotizan. ¿Qué sucede con la migración venezolana? Bueno, que la gran parte de la población venezolana trabaja en la informalidad y a pesar de contar, por ejemplo, con características de empleabilidad favorables, como que tienen niveles educativos más altos que los ciudadanos locales, sin embargo, existen barreras de tipo como el reconocimiento de certificados de educación o la homologación de títulos que les impide poder trabajar en el área en el que estudiaron. Y también cuando analizamos los sistemas de seguridad social, identificamos que hay poca disponibilidad de acuerdos binacionales o multilaterales en los que Venezuela participe para la portabilidad de derechos y prestaciones adquiridas en los sistemas contributivos, por ejemplo, en Venezuela. Y esto influiría y ayudaría mucho en los casos en los que existiera y Venezuela participara, por ejemplo, de este tipo de mecanismos o acuerdos internacionales. También identificamos que hay otro tipo de barreras como la exigencia y presentación de documentos. Aquí hay dos factores importantes que vale la pena destacar. Uno es que los venezolanos enfrentan problemas para conseguir los documentos venezolanos. Y dos, a pesar de que los países han implementado algunas medidas para el reconocimiento de documentos vencidos, existen problemas como tiempos, costos y algunos otros impedimentos que hacen que los migrantes venezolanos no consigan acceder a los mecanismos de regularización ofrecidos por los países de acogida. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, les mostramos de forma sistemática los principales marcos normativos de asistencia social y seguridad social por país. Aquí destacamos las constituciones y las leyes de migración. De forma curiosa, quiero resaltar que Trinidad y Tobago y Guyana, que es parte de los países del estudio, no aparece porque identificamos que existen algunos vacíos normativos que afectan directamente el ejercicio de ese tipo de derechos. Guyana, a pesar de contar con una ley de migración, esta es limitada porque no especifica el derecho a la asistencia o a la protección social en este tipo de marcos normativos. Siguiente, por favor. Frente al acceso de la población migrante a la protección social, lo que hicimos en el estudio fue revisar el acceso a los principales componentes de los sistemas de protección social en los 9 países, desde la asistencia social, la seguridad social, hasta las intervenciones de mercado laboral. Frente a la asistencia social, identificamos, por ejemplo, que Argentina, Brasil y Chile permiten que migrantes y refugiados venezolanos accedan a las transferencias monetarias condicionadas. En estos 3 casos, la migración regular es un requisito indispensable y hay otros accesos como las pensiones sociales, sin embargo, requieren de un tiempo mínimo de residencia, que para el caso de Venezuela no aplicaba porque el fenómeno es reciente. Ya el acceso a los programas de alimentación escolar, por ejemplo, está directamente vinculado al derecho a la educación. Prácticamente en todos los países los migrantes tienen acceso a la educación básica. Sin embargo, su participación depende de los criterios de focalización de los programas de alimentación escolar. La única excepción a este caso, y que podría ser una limitación, es nuevamente Trinidad y Tobago,
en donde los estudiantes, los niños y niñas migrantes tienen que tener un permiso de educación, un permiso de estudiante, perdón. La población venezolana regular también puede inscribirse a los registros sociales. Incluimos esto porque se considera como una de las puertas de entrada a los sistemas de protección social. Sin embargo, el acceso o los derechos que esto permite son diferenciados. Por ejemplo, en Chile identificamos que el registro social de hogares permite que los migrantes y refugiados venezolanos tengan acceso a subsidios y programas de alimentación escolar, siempre y cuando cumplan con los procesos de elegibilidad de esos programas sociales. Pero en Colombia, a pesar de que pueden ingresar al registro, lo hacen generalmente para poder tener acceso al sistema de salud subsidiado. Los registros sociales es un punto muy importante porque para la respuesta fueron claves a la hora de identificar a ciertos grupos vulnerables en los que también estaban incluidos la población migrante venezolana. Creo que será explicado más adelante por los demás colegas. Aquí también, bueno, identificamos algunas barreras, como mencionaba, la elegibilidad de los migrantes regulares a los programas de protección social se ve obstaculizada por diferentes barreras de diseño y operativas de los programas. Creo que todos ustedes ya lo han visto en sus trabajos y en las encuestas. Siguiente, por favor. En esta diapositiva quiero mostrarles los programas de transferencias monetarias condicionadas preexistentes en las que los migrantes y refugiados venezolanos tuvieron acceso, que les mencionaba antes, Argentina, Brasil y Chile. Y algunos de estos fueron claves para, por ejemplo, recibir algunos de los beneficios ofrecidos durante la respuesta de protección social por el COVID. Ya quiero finalmente cerrar, solo resumiendo un poco cuáles son las principales barreras para el acceso a la protección social. Una es la condición regular, que resulta indispensable en casi todos los programas de protección social. Solamente la alimentación escolar, en la que el acceso, independientemente del estatus migratorio, permite que algunos niños y niñas migrantes consigan recibir este beneficio. La otra es que existen algunos tiempos mínimos de residencia para acceder a algunas prestaciones del sistema de seguridad social o inclusive a las pensiones sociales, como mencionaba antes. También hay barreras en los criterios de focalización de los programas, existen exclusiones de diseño como requisitos para ser elegibles. Y una constatación de la investigación y que vale la pena mencionar es que identificamos que en la mayoría de los programas no se especifica el acceso de no nacionales y solamente en países como Brasil o Chile cuentan con decretos en los que específicamente se menciona la elegibilidad de no nacionales para los programas. También hay otro tipo de barreras operacionales y procedimentales, administrativas, que impiden el acceso efectivo de la población venezolana cuando estos tienen derecho a los sistemas de protección social. Y bueno, además de la falta de información, factores sociales y culturales que también influyen en ese acceso de la población migrante venezolana. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Bueno, yo soy Rodolfo. Continúo con la presentación. Gracias, Nur. Podemos darle un clic. Ahí está. Y otro más y otro más. Gracias. Bueno, ahora me estoy enfocando en la parte del informe donde estudiamos ya la respuesta a la pandemia, por supuesto que vinculado con todo el contexto que recién nos presentaron. Y por supuesto con especial foco en respuesta a la pandemia de protección social que incluya a migrantes y refugiados. Y nos vamos a enfocar en tres tipos de respuestas. Uno que llamamos ajuste,
que es algún programa existente de protección social que haya sido ajustado, su diseño, su implementación, para beneficiar, entre otros, a la población migrante y refugiada. Expansión de cobertura, ya sea a través de programas existentes o a través de nuevos programas, básicamente alcanzar a personas que no estaban incluidas en protección social anteriormente. Y por último, respaldo, que significa incluye la colaboración entre protección social y asistencia humanitaria, dos sistemas que se respaldan entre sí para poder dar la asistencia necesaria. Siguiente slide, por favor. Gracias. Bien, respuesta de programas que dan acceso a migrantes. Esta es una tabla que presentamos en el reporte, que después podrán ver con más detalle. Yo me voy a enfocar en asistencia social, punto 1 y punto 4, programas de asistencia humanitaria y sistema de protección social. En las siguientes slides, bueno, cubrimos para los 9 países en los cuales nos enfocamos los diferentes casos, ¿no? Una mención respecto de seguridad social y mercado laboral. Seguridad social, como pueden ver, todos los países, o la mayoría de los países que incluimos en este estudio, tienen algún tipo de política de seguridad social en respuesta a la pandemia, que puede haber beneficiado a algunos migrantes. Sin embargo, es importante destacar, como ya se mencionó anteriormente, que seguridad social tiene poca cobertura de la población migrante, y sobre todo la población migrante y refugiada de los últimos años, debido al vínculo con el empleo formal, etcétera, que ya fue mencionado. Entonces, el hecho de que hayan existido esas políticas no significa, por supuesto, que la población migrante y refugiada haya sido alcanzada de modo efectivo. Lo mismo ocurre con algunas políticas de mercado laboral, que también tienen requisitos y que tienden a excluir un poco más a la población migrante y refugiada. Por eso es que nos enfocamos más en asistencia social y la coordinación de protección social y asistencia humanitaria. Siguiente slide, por favor. Bien, empezando por ajustes, este tipo de respuesta que consiste en ajustes a programas existentes y enfocándonos en asistencia social. Varios países respondieron con dos tipos de ajustes, típicamente aumentos en las cantidades de asistencia, también adelantos en asistencia, y ajustes también de otro tipo más operativo en cuanto a la entrega del servicio, por supuesto, además de incluir diferentes protocolos de distanciamiento social y demás, etc. Sin embargo, algo que ya presentó Nur hace unos minutos, en cuanto a los programas de transferencias monetarias, muchos de ellos en los países estudiados no incluyen a migrantes y refugiados. Entonces, muchos de estos ajustes operativos, por ejemplo, adelantar el pago para que las personas tengan acceso al dinero más rápido durante restricciones de movilidad, etc., en muchos casos no beneficiaron a los migrantes y a los refugiados porque básicamente no son parte de muchos de estos programas en la región. Y en los países de estudio en particular. Hay algunas excepciones, por ejemplo el caso de Brasil y Argentina, que realizaron ajustes a programas existentes a los cuales sí tienen acceso los migrantes. Otro punto a destacar es que no se realizaron ajustes especiales para la población migrante, con ajustes a los programas para toda la totalidad de beneficiarios, pero no ajustes pensados para las necesidades de los migrantes en particular. Esto es importante teniendo en cuenta las vulnerabilidades que vimos al comienzo de la presentación. Y en cuanto a los programas de alimentación escolar, por supuesto, debido al cierre de escuelas, prácticamente todos los programas de la región se debieron ajustar y se implementaron de otro modo, con entregas de raciones, crudas, alimentos cocidos, etc. Y en muchos casos esto también, por supuesto, incluyó a la población migrante, que como comentó Nur anteriormente, en la mayoría de los países de estudio tiene, al menos en teoría, acceso a las escuelas, la educación. Siguiente slide, por favor. Espera que no se está moviendo. Está moviendo. No sé por qué. Si no,
quizás quitar la presentación y volver a poner. Voy a intentar porque no sé por qué. No sé. Disculpen, un segundo. Bien, yo mientras tanto sigo más o menos con lo que recuerdo. Avísame, Julia, cuando ya esté de nuevo. Ahí está, ahí va. Perfecto, Ahí. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora el otro tipo de respuesta, esto es la expansión de cobertura. Muchos países de la región, y en particular estos 9 que estamos estudiando, respondieron con la creación de programas temporales, esto lo hemos visto mucho. Algunos de ellos, varios, los que están ahí, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Trinidad y Tobago, crearon estos programas que dieron acceso a los migrantes, al menos en teoría, y ahora vamos a enfocar sobre este tema en particular. Otros programas de transferencias monetarias de emergencia, por ejemplo en Perú, por ejemplo en Ecuador, por diseño excluyeron a la población migrante y refugiada. Bueno, en estos países, en Argentina fue el ingreso familiar de emergencia, el IFE, en Brasil el auxilio emergencial, en Chile el ingreso familiar de emergencia también, en Colombia el ingreso solidario, y en Trinidad y Tobago el social assistance, que ahora voy a hacer algunos comentarios sobre esto. Siguiente slide. El hecho de que los programas en teoría incluyan a los migrantes, por supuesto no significa que hayan tenido acceso efectivo, ¿no? Y hay una serie de barreras que tienen que ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el IFE se ve limitado porque tiene un requisito de residencia de 2 años. Entonces, por supuesto, esto es muy restrictivo para la población migrante y refugiada que llegó al país recientemente. Entonces vemos que el número de migrantes que recibe esta asistencia es bastante bajo. En el caso de Colombia, para acceder al ingreso solidario, se debía tener el PEP, que era el permiso especial de permanencia. Esto seguramente esté cambiando ahora con la nueva iniciativa que comentamos anteriormente. Y está registrado en el SISBEN, en el registro social SISBEN. Sin embargo, bueno, para empezar, gran parte de la población migrante no tiene el permiso de permanencia, el PEP, y después de aquellos que los tienen, muchos no están incluidos en el registro social por diferentes tipos de barreras, barreras de información, barreras de acceso, etc. Y también hay muchos que están registrados y que sin embargo no pueden ser alcanzados por el programa, por otro tipo de problemas. Por ejemplo, uno muy recurrente en Colombia ha sido los datos de contacto. Los datos de contacto de los migrantes se desactualizan rápidamente, entonces cuando el programa los quiere ubicar para darle asistencia, no puede hacerlo. Entonces, solo el 2% del programa son venezolanos, aproximadamente 40.000 hogares. Hay que tener en cuenta que aproximadamente hay 500.000 hogares venezolanos en Colombia, entonces es una proporción baja. Habría que ver cuántos serán elegibles de no ser por estas barreras del PEP y del CISBEN. Bien, eso, gracias. En cuanto a las respuestas de asistencia humanitaria y protección social, este es un punto también muy importante. Por supuesto que la asistencia humanitaria ha sido clave para cubrir estas brechas de las cuales venimos hablando, ¿no? Brechas en cuanto a que la protección social regular, ya desde antes de la pandemia, en muchos países, en muchos casos, no daba acceso a los migrantes, en particular en algunos países, y en particular en cuanto a transferencias monetarias, y que algunas de las respuestas también los han excluido, y algunas respuestas, aún incluyendo a migrantes,
por supuesto que no son suficientes para las vulnerabilidades que enfrentan los mismos. Entonces, la asistencia humanitaria ha sido clave, y un punto que a nosotros nos interesa muchísimo es la coordinación o alineamiento entre protección social y asistencia humanitaria. Ya veíamos desde antes de la pandemia algunas tendencias, bueno, en estos países, en la región y a nivel mundial, de mayor colaboración. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la realización de unas guías para transferencias monetarias, en las cuales se establecieron criterios comunes para la entrega de transferencias monetarias por parte de asistencia humanitaria. Y después, en cuanto a la respuesta a la pandemia, rápidamente 3 casos, hay otros también, pero el caso de Guyana, hay un Shock Responsive Cash Transfer Program, que básicamente es implementado por el Ministerio de la Protección Social y por UNICEF, que da asistencia a población migrante y a población de acogida. Lo mismo en el caso de Colombia con el piloto de Arauca. Este es un programa implementado por el gobierno de Colombia y por el programa de alimentos, el PMA, y que ha implicado una coordinación en muchísimos niveles, desde compartir bases de datos para tener criterios comunes de selección, y después todos los procesos, por supuesto, de pago, de monitoreo, etcétera, realizados de modo conjunto. Y en el caso de Brasil, un país que, como vimos anteriormente, da mucho más acceso por ley a los migrantes, a todo el sistema de protección social. Sin embargo, el rol de la asistencia humanitaria es muy importante en hacer ese acceso efectivo, por ejemplo, a través de la traducción de material para que los migrantes puedan tener acceso, lo mismo vincular a través de estrategias de logística, etcétera, a los migrantes con los sistemas, es decir, ayudarlos a navegar el sistema brasileño. Creo que eso es todo por mi parte. Siguiente slide. Sí, ahora le paso la palabra a Julia. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Rodolfo. Entonces, con base en los hallazgos que les han presentado hasta ahora, se han identificado una serie de recomendaciones para la acción en el mediano y largo plazo para la incorporación de las diferentes necesidades y de las vulnerabilidades de los migrantes venezolanos en los sistemas nacionales de protección social. Y una primera consideración es que frente a la multidimensionalidad de la vulnerabilidad que hemos identificado, es necesaria una respuesta multiactores, de actores públicos, actores privados, nacionales, internacionales y también multisectorial para hacer frente a las diferentes necesidades y las barreras que están encontrando los migrantes venezolanos en los diferentes contextos nacionales. Y en particular, sectores como protección social, salud, educación, política laboral, migración y relaciones exteriores son claves. Y además, claro, economía y finanzas, parte de la ecuación también. Un segundo punto es que la regularización y mecanismos progresivos de regularización son clave para la elegibilidad y un acceso progresivo a la protección social. Y hemos visto, por ejemplo, se ha mencionado la reciente iniciativa de Colombia del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos como una iniciativa de larga escala que puede tener un impacto muy fuerte en esto. Y también un tercer punto es que en base a los análisis de las barreras operativas que se han identificado también en este estudio y en otros, en trabajo de otros actores, es importante definir estrategia de mitigación ante estas barreras operativas por parte de los migrantes venezolanos para poder garantir un mejor acceso y un más efectivo acceso a la protección social regular y también a los programas de respuesta a la pandemia que se han generado también como parte de la respuesta a la emergencia, a la crisis de COVID. Nurt lo ha mencionado, también Rodolfo lo ha mencionado, una importancia clave de una inversión en los registros sociales y también en un mantenimiento, actualización
aumento de la cobertura de estos registros sociales para los programas de asistencia social y que garantizan un primer paso para un progresivo acceso a la protección social de los migrantes venezolanos. No es, es un primer paso que no garantiza el acceso efectivo, pero es una condición sin la cual es muy difícil poder tener un acceso a los programas regulares en particular. Entonces, eso es y donde ha habido una buena cobertura, a pesar de tener desafíos que se han también identificado, definitivamente se ha tenido una incorporación más rápida, más efectiva de esta población. También importante, clave, es una complementación de esfuerzos entre la protección social y los programas y los sistemas de protección social, la cooperación internacional y la asistencia humanitaria, que son todos los esfuerzos, por ejemplo, que ha descrito antes, por ejemplo, Rodolfo, con las experiencias de Colombia, de Guyana, de Brasil, pero también esfuerzos de asistencia técnica, de generación de evidencia y, por ejemplo, de promoción de diálogos a nivel regional, a nivel nacional, basado en esta evidencia. Y también el uso de data y digamos, el acceso a uso también de data y de Big Data para poder asegurar una mayor interacción entre los actores. Otro punto muy importante es el rol de los gobiernos locales, no solo a nivel central, sino el rol fundamental de primera línea de los gobiernos locales, donde hay un rol en la respuesta y en la inclusión no solo de los migrantes venezolanos, pero también de la población de acogida, y un tema de vinculación también de programa de protección social con otro acceso a servicio básico y una inversión, por ejemplo, que es necesaria también en fortalecimiento de capacidades de todo el mecanismo de agentes comunitarios que pueden ayudar a esta vinculación de diferentes servicios, y también un tema clave de comunicación con comunidades, para prevención de conflictos, para transparencia en la comunicación de los cambios en los programas de elegibilidad, justamente para tener unos enfoques, digamos, armoniosos a nivel territorial. Otro punto muy importante es que incluye el rol también del sector privado en esta respuesta a las varias necesidades, en particular al tema de generación de empleo para la población migrante. Entonces ahí hay un tema importante de medidas fiscales e incentivos económicos para que las empresas privadas puedan promover el empleo de la población migrante para lograr su inclusión socioeconómica a mediano y largo plazo de forma más sostenible. En ese sentido, hay unas experiencias interesantes de otras regiones, también en el marco, por ejemplo, de la crisis en Siria, que se pueden rescatar y que se pueden estudiar más. Último, pero fundamental también para digamos, una respuesta sostenible a estos desafíos, es desarrollar una estrategia de planeación financiera para la protección social que sea sostenible, que pueda sostener la expansión de cobertura a mediano y largo plazo y la consolidación de los programas temporales. Y en este caso es muy importante también un tema de identificar un mix de fuentes de financiamiento frente a necesidades también incrementales que se han visto en particular después del COVID, que complementen medidas fiscales y domésticas de reasignación de recursos, por ejemplo, de otros sectores, también a asociaciones públicos privadas y potencial también papel de instituciones financieras internacionales. Entonces, sí, yo dejaría aquí para también abrir un poco a preguntas y respuestas y conversaciones con ustedes. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Ay, perdón.
Me había olvidado de prender la cámara. Rodolfo, Nurt, Rosela y Gerardo por las secciones de la presentación que nos han dado. Ha sido muy interesante. Voy a meter mi cámara para que efectivamente me puedan ver también. Y ahora es la oportunidad efectivamente para que los participantes en la reunión puedan hacer preguntas a los diferentes panelistas que acaban de realizar la presentación. Veo que han habido algunas preguntas en el chat, la mayoría de las cuales creo que han sido respondidas a medida de que se han realizado, gracias a Nurt en particular. Sin embargo, si hubiese alguna que todavía no haya quedado claro, o si hubiese otro participante que tenga una pregunta en específico, por favor, no duden en realizarla ahora. Sin pena y sin temor. ¿Nadie quiere lanzarse? Veo Q&A 3. A ver, Gavino, ¿existe alguna restricción para el tipo de bienes y servicios que puedan adquirir las personas participantes en el programa? Esa pregunta ya la respondió Nurt, estableciendo efectivamente que depende efectivamente del tipo de programa, pero la mayoría de los programas están basados en transferencias multipropósito. Una segunda pregunta de Gavino sobre qué estrategias se implementaron para incluir a la población migrante que no tienen documentos. Ejemplos de estrategias que se hayan implementado para incluir a población migrante que no tiene documentos. Quizás, no sé si Julia o Rodolfo o algún otro miembro del panel quisiera aventurarse a responder a esa pregunta. Creo que posiblemente algunos de los ejemplos del piloto de Arauca podrían ser de referencia aquí, pero les dejo a ustedes responder a esa pregunta. Rodolfo, ¿quieres empezar? Bueno, por supuesto que depende del país y el tipo, el programa, la estrategia que se ha hecho. En el caso de Colombia, del ingreso solidario, sí hubieron estrategias de comunicación, pero cabe recordar que el ingreso es a través de, bueno, para empezar, hay que tener el PEP, entonces esa barrera. Entonces la comunicación también estaba relacionada a tener acceso al PEP y por otro lado al registro social, al CISBEN. Entonces el esfuerzo también pasaba un poco por el registro a nivel local de los migrantes y los refugiados. Entonces no era una cuestión ya exclusiva de ingreso solidario, sino mayor. Además también el CISBEN también da acceso potencial a otros programas. Lo que también, bueno, eso, y en cuanto después el piloto de Arauca ya es un programa diseñado exclusivamente para atender a la población migrante y a la población de acogida. Entonces ya todo el programa en sí ha sido diseñado con esa perspectiva. Lo otro que quiero decir antes de pasar a Julia, del ingreso solidario y en otros países ocurre lo mismo, por supuesto que este tipo de programas han tenido tanta repercusión a nivel nacional que han sido un factor de atracción aún mayor todavía para la población migrante, por ejemplo, a acercarse, a registrarse a por ejemplo, los registros sociales, actualizar la información, etc. Cuando se comunicó, en algún que otro caso, que podían acceder, en este caso, por ejemplo, al ingreso solidario, bueno, entonces eso es posible que haya fomentado un acercamiento por parte de algunos hogares. Julia, o no sé si alguien más quiere decir algo
este punto. Bueno, quizás un par de cosas. En el caso de Colombia también un poco la complementación entre diferentes fuentes de datos que desde nivel local a el registro social para poder identificar, digamos, también no solamente migrantes que cuenten con PEP. Entonces, un poco cruces de diferentes bases de datos y el tema de la complementación, digamos, de diferentes fuentes de información. Y del otro lado, bueno, la medida que había mencionado antes son medidas de regularización también, como lo del Estatuto de Protección Temporal, que pueden ayudar también a captar y digamos, a hacer ingresar más rápidamente a migrantes que están indocumentados en condiciones irregulares en un tiempo bastante rápido. Entonces, esto también otra vez es un ejemplo que viene de Colombia y reciente, que todavía tenemos que ver cómo va a ser las repercusiones en el corto plazo y cómo va a ser implementado, pero es una grande, digamos, oportunidad hacia futuro. No sé si Nur también o Gerardo tienen otras cosas que complementar. Tal vez para atender un par de preguntas de Gabino con respecto a la población indocumentada y la población o irregular y la comunicación con estas poblaciones de los programas de protección social. Creo que una experiencia relevante es la del auxilio emergencial de Brasil, que si bien como uno de los criterios pide un registro que le llama contribuyente individual, luego ofrece ayuda para poder hacer una inscripción o un registro aún si no se tiene y ser beneficiario de estos programas. Y toda esta información, como yo ponía en el chat, se encuentra en español para ser comunicada de manera particular con la población migrante y refugiada, como pueden ver en este link. Entonces, creo que es una buena experiencia en estos dos sentidos, en cuanto a la comunicación y en cuanto a la posibilidad de hacer registros o inscripciones o de recibir beneficios, aun cuando no se tenga toda la documentación regular. Gracias, Gerardo. Yo precisamente quería complementar con el caso de Brasil. El registro unificado de programas sociales del gobierno federal en Brasil permite que independientemente del estatus migratorio, la población migrante y refugiada puedan acceder a realizar esa inscripción. Y esta inscripción específicamente para programas regulares como el Bolsa Familia, bueno, estaría ligada a que después cambiara su estatus legal. Sin embargo, para la respuesta por COVID, grupos que estaban ya en la lista de posibles elegibles dentro del CAT único recibieron el beneficio de auxilio emergencial que fue ofrecido como respuesta desde la protección social y transferencias monetarias por COVID. Entonces, creo que sí existe y este sería un buen caso, ejemplo, de la inclusión de migrantes que no cuentan con estatus regular dentro de las respuestas de protección social. Brasil también tiene otros tipos de buenas experiencias. Frente a esto, hicieron una buena procesos de inclusión de personas y facilitaron la inclusión de más migrantes a través de traducciones junto con organismos internacionales que permitían que barreras lingüísticas no fueran un impedimento para acceder al beneficio, y eso creo que cabe y vale la pena destacarlo también dentro de la respuesta desde Brasil. Quería solo compartirles y complementar eso. Gracias. Veo una mano alzada. Aneli, si es así, ¿quieres que te dé la palabra? Y veo por ahí también una pregunta de Carlos Vargas con respecto a las estrategias de mediano plazo en las comunidades de acogida, que me parece una
una pregunta muy importante que desafortunadamente me parece que no es fácil de responder. Primero, por lo que comentaba Rosela en cuanto a que es posible que muchas poblaciones de migrantes venezolanos quieran continuar su tránsito. Yo creo que cuando pase la emergencia o esta coyuntura de COVID será relevante o será necesario volver a tener un pulso de si las poblaciones que se encuentran en tránsito permanecerán o no. Sin embargo, e independientemente de eso, al ya saber y conocer, dada estas experiencias previas y estos últimos 2, 3 años, que son posibles comunidades de acogida para población migrante, lo que decía Julia en cuanto a la financiación ante emergencias se vuelve fundamental. Es decir, en el momento en el que exista alguna otra situación de tipo socioeconómica o política, estas comunidades que ya han sido de acogida muy probablemente vuelvan a convertirse, y entonces la financiación de mediano plazo para estar preparados ante estas situaciones se vuelve relevante. Aneli, te voy a dar la palabra. Hola, ¿me escuchan? Adelante. Gracias. Me llamó muchísimo la atención esta pregunta sobre las estrategias para hacer el atendimiento de los migrantes indocumentados. Y bueno, este fue un reto para nosotros aquí en Brasil con nuestra experiencia del programa de transferencia monetaria del año pasado. Y infelizmente para el auxilio, para acceder a las tarjetas que OIM distribuyó el año pasado, era necesario tener el CPF, que es como el registro de seguridad social de Brasil. Y bueno, por más que la situación migratoria tal vez no estuviera regular, pero todavía necesitaban del CPF, de este registro. Entonces, esta sí es una cuestión para nosotros, cómo hacer la inclusión de esta población en los programas específicamente de CBI. Y una estrategia para una solicitud que nosotros recibimos de la población que está en la frontera con Perú, de Acre. La solicitud fue hacer la distribución allá, pero muchas personas, como estaban en un punto de tránsito, no tenían este CPF. Entonces, la estrategia fue hacer una donación de alimentos, de ítems, a una organización específica allá. Y por medio de esta donación de alimentos, entonces pudimos atender a esta población. Pero eso sería una acción de asistencia directa, sí, no exactamente de transferencia monetaria. Entonces, es muy interesante escuchar las ideas y este debate, porque para nosotros este sí es un desafío. Gracias. Gracias, Aneli. Solo justo estaba pensando, es justamente lo que estábamos diciendo de la importancia de las acciones complementarias entre diferentes actores, porque hemos visto que ya pre-COVID, en pre-pandemia, había una serie de vulnerabilidades que solamente el Sistema Nacional de Protección Social no iba a poder cubrir, ¿no? Y ya los migrantes indocumentados que no tenían una condición regular en el país estaban con una serie de vulnerabilidades adicionales comparados con los demás. Y esto ha sido un rol fundamental de la asistencia, de toda la asistencia humanitaria o de la cooperación internacional, también pre-pandemia. El COVID ha disparado todo, ha sido un disparador de vulnerabilidades no solo para los migrantes y para las poblaciones locales. Entonces, en el mediano y largo plazo también lo que hemos reconocido es que tenemos que ser realistas también en la necesidad que sí se va a necesitar esfuerzos complementarios de la cooperación internacional para no dejar a nadie atrás, y los indocumentados son
uno de los grupos que por pertenecer al sector informal, van a estar con más riesgo de ser rezagados y de tener un percurso más lento de incorporación, también cuando tengan vocación de permanencia. Entonces ahí justamente el rol de programas de transferencia monetaria a través de la cooperación internacional o de actores humanitarios, y lo más posibles vinculados y utilizando y apalancando los sistemas de protección social, son algo que vemos probablemente también en aumento en los próximos, también en los próximos años, o por lo menos en el próximo año, justamente para estas vulnerabilidades incrementales y unos desafíos en una respuesta incremental también por los sistemas internacionales, los sistemas nacionales. Entonces sí, esto un poco, y en el mientras hay mecanismos como de regularización, etcétera, que van a permitir en un tiempo más amplio, más largo, de poder llegar a una realización progresiva de derechos. Un poco esta era también algunas de las conclusiones en las cuales que hemos identificado también como para los próximos pasos. Y en ese sentido también está muy vinculado también el punto de la financiación, de los sistemas, de una financiación complementaria, que tiene que venir de diferentes fuentes, incluyendo a los actores internacionales, justo para cubrir estos vacíos que ahora existen. Bueno, perfecto. Creo, no sé si una de las preguntas anteriores asociada a las alianzas con los gobiernos locales y las alcaldías realizada por Juan Carlos Pacheco, pero la pregunta no aparece tan clara, digamos, en escrito. Juan Carlos Pacheco, ¿podrías verbalizar la pregunta para aclararla un poco más? ¿No? Espera, es que hay que darle la palabra. Un segundo. Ahora sí creo que ya puedes hablar, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Parece que no. Hay una nueva pregunta de Erika con respecto a la definición de los montos. Si hubo una contribución desde nuestra parte para apoyar a los gobiernos en definir dichos montos basado en assessments o estudios, o la experiencia que tengamos como agencias. ¿Esto es así o fue así en el programa de Guyana? En el programa de Guyana que apoyó UNICEF técnicamente, una de las razones para esto fue que es un programa dirigido a población migrante y refugiada venezolana en Guyana. En otros programas, dado que son, digamos, programas de transferencias monetarias para la población en general, que puede o no incluir a población migrante y documentada, lo que sucede es que los montos venían definidos muchas veces o en muchas ocasiones desde el programa preexistente original. No sé si en el caso del PMA hubo algún tipo de asistencia técnica en este sentido, por ejemplo, en Arauca, pero me temo que cuando son otra vez programas dentro del sistema de protección nacional, normalmente vienen ya definidos por los montos preexistentes. Y bueno, y para... En el caso... Adrián, ¿quieres? Rápidamente, en el caso del agua, como es un piloto
conjunto, lo llamamos piloto, pero es un programa en realidad, conjunto entre el gobierno de Colombia a nivel nacional, pero también a nivel local. El PMA, los montos fueron acordados, ¿no? Lo que sí, por supuesto que el tema de los montos es siempre un tema, como todos sabemos, muy importante, muy delicado y una fuente de coordinación clave, y esto lo hemos visto en varios países. Bueno, eso más. Quizás solo complementar que más allá del caso específico de Arauca, sí, el PMA apoya, por ejemplo, a través de una serie de análisis que ayudan en la definición del monto, o por lo menos un análisis de la definición del monto frente a el cumplimiento de diferentes necesidades básicas, por ejemplo, con un análisis de Minimum Expenditure Basket, pero eso también depende mucho de cómo estos análisis luego se incorporan en discusiones de alineamientos, de alinearse también a montos de transferencia ya predefinidos a nivel de los gobiernos nacionales. Pero sí, se brinda esa asistencia técnica para, digamos, desde un punto de vista de generación de evidencia, para ayudar a informar este diálogo. Adrián, por favor, porque también del lado de CBT, de todo, del trabajo de CBT, por favor. No, creo que han respondido tanto Rodolfo como tu persona adecuadamente a la pregunta. Es un tema bastante complejo, efectivamente, que conlleva a tomar en consideraciones limitantes y razonamientos políticos y presupuestarios ajenos a los cálculos que pueda realizar el PMA a través de sus instrumentos de definición de Minimum Expenditure Basket y ese tipo de cosas, porque tiene justamente revalorizar, digamos, posiblemente alguno de esos valores de transferencia tiene consecuencias presupuestarias significativas que van incluso más allá del grupo objetivo del cual estamos hablando ahora, que es la población migrante, y afecta ya a la población ya prefocalizada por esos mismos programas de protección social. Así que son temas que se han intentado discutir, se han aproximado a algunos gobiernos sobre ese tema, pero la apertura para redefinir esos valores es compleja, digamos. Pero hay discusiones sobre ese tema en algunos países a nivel técnico, en Perú, por ejemplo, entre otros. Hay una pregunta nueva de Gabino con respecto a alguna reflexión sobre la estrategia de salida y desescalamiento de los programas. Aquí mis compañeros pueden por supuesto, aportar sus puntos de vista. Yo nada más quisiera decir que me parece que esta es una pregunta que tiene dos niveles. Un nivel dentro de los programas del sistema de protección social y un nivel posiblemente dentro de los programas paralelos de la asistencia humanitaria. En UNICEF en este momento estamos trabajando precisamente en una reflexión y un análisis de cómo es el futuro de la protección social en los países de la región, en un contexto en el que nos veremos en el futuro cercano con países que tienen programas de transferencias monetarias tradicionales, bien definidos, de larga data, y a la vez, al mismo tiempo y en paralelo, tienen nuevos bonos o programas de emergencia que fueron creados para el COVID. Entonces, vamos a transitar hacia un escenario que bien podría ser de coordinación, bien podría ser de expansión, de transitar hacia rentas universales al estilo lo que se está ya discutiendo en Brasil, o bien hacia una nueva
discusión sobre el tipo de focalización que se tiene que hacer en los países. Eso está por verse desde el frente, digamos, de los sistemas nacionales de protección social. También puede haber una respuesta mucho más en términos de comparar experiencias sobre programas de paralelos que hayan sido humanitarios, que hayan sido implementados ahora durante la emergencia. Colegas, no sé si tienen ustedes alguna impresión al respecto y no, nada más, si tienen algún comentario. No, un comentario rapidísimo de mi parte es, como vimos, de las estrategias de asistencia social que tendieron a incluir a los migrantes y refugiados bajo determinados requisitos, eran programas ya de por sí temporales. Entonces, creados con una estrategia de salida por definición, programas que, es más, se fueron alargando en el tiempo, pero inicialmente se pensaba como una transferencia en algunos casos única o por un par de meses, se fueron extendiendo, pero que fueron concebidos como temporales. Entonces, bueno, con una estrategia de salida inmediata, pero sin considerar, bueno, y sin atender los efectos de mediano y largo plazo, ¿no? Y esto, por supuesto, es una cuenta pendiente, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ya cuando estos programas están siendo terminados, ¿no? Paso la palabra, si alguien más quiere agregar algo. Quizás solo una reflexión sobre la naturaleza un poco novedosa de esta crisis comparado con otro tipo de choques y de emergencias, porque, digamos, los programas temporales han sido organizados o planteados por un tiempo usualmente reducidos y definido, mientras aquí hay unas estrategias de desescalamiento donde hay un diálogo también en algunos países con, por ejemplo, entre gobierno y asistencia técnica, justamente en el tema de los criterios para apoyar en la definición de criterio o en los análisis que puedan apoyar, por ejemplo, en este desescalamiento progresivo, considerando que es una crisis prolongada. Entonces, donde la idea inicial de programas temporales de corto plazo no necesariamente van a poder ser, digamos, no cumple o no encaja exactamente en los modelos de programas temporales de corto plazo. Entonces, en ese sentido, sí hay todo un espacio para apoyo en la definición de criterios, en análisis que ayuden a esta redefinición de criterios de focalización. Y esto es común a temas que incluyen a la migración, pero más ampliamente de los programas nacionales de protección social. Yo quería solo complementar algo, y es que en la respuesta desde los gobiernos al COVID, en el que se crearon programas temporales de transferencias humanitarias, la mayoría pues lo hizo con un tiempo determinado. Algunos utilizaron los registros ya existentes de beneficiarios de otros programas sociales, que por ejemplo para el caso de los migrantes, ellos no estaban en muchos de estos registros porque no recibían asistencia social. Y, por ejemplo, pensar en su posible incorporación, serviría tal vez estas nuevas llamadas o convocatorias aplicar a los nuevos programas. Chile es un ejemplo interesante porque el IFE, que es el programa temporal que crearon para ofrecer ingresos, permite, se ofrece automáticamente a los beneficiarios de ciertos programas sociales que incluyen, por ejemplo, migrantes. Y además abrió la posibilidad de aplicar al beneficio. En este caso, solo algunos migrantes y refugiados con estatus, bueno, o migrantes con estatus regular podían solicitarlo. Estos nuevos
también vino acompañada en algunos otros países con actualizaciones de los registros sociales que ya incluyen nuevos posibles beneficiarios de los programas, y creo que Colombia también inició toda una actualización de su registro social con la legalización, incorporación o el ofrecimiento de mecanismos de regularización. Eso también se espera beneficie la participación de más migrantes y refugiados venezolanos dentro de los programas de asistencia social, siempre y cuando existan modificaciones administrativas que así lo permitan. Entonces, solo quería complementar eso frente a la respuesta y los programas de transferencia monetaria. No veo más preguntas, nos queda media hora de sesión. No sé si me atrevo yo mismo a hacer una pregunta en ese caso, al menos para finalizar la sesión de preguntas y pasar al próximo, a los temas generales, o darle la oportunidad a alguien más de realizar una pregunta. Mi pregunta está basada sobre un comentario que vi recientemente en las noticias, asociada al anuncio de la regularización de la población migrante venezolana en Colombia, en la cual creo que fue el presidente de Colombia, argumentó que el costo potencial de la inclusión de la población migrante irregular, dándole acceso potencial a todos los servicios sociales y programas de protección social a los cuales podrían posiblemente tener acceso una vez su situación regularizada, era probablemente menor que el costo de mantener su situación actual en situación irregular a otros niveles. Me pregunto si el estudio a algún nivel considera ese cálculo de costo-efectividad como parte de su esfuerzo de abogacía. Si efectivamente menciona o se refiere a posibles costos asociados a una inclusión generalizada de la población migrante a la multiplicidad de servicios que se han analizado. Gracias, Adrián. Bueno, es una reflexión muy interesante. Nosotros, esto es lo que no hemos abordado en el estudio. Nuestro estudio se limitó, y fue un esfuerzo grande, a cubrir las respuestas de estos 9 países. Pero bueno, estoy convencido de que en Colombia se habrán hecho los estudios necesarios, y es una afirmación que todos los países tendrán que evaluar en algún momento, ¿no? ¿Cuál es el costo de incluir a los migrantes y a los refugiados de modo sostenible y, por supuesto, a largo plazo, ¿no? Creo que también hay muchísimas dimensiones. Es un cálculo complejo porque hay muchísimas dimensiones que hay que tener en cuenta. Para empezar, la elegibilidad a diferentes tipos de programas. Por un lado, esto excede asistencia social y excede a protección social, ¿no? Entonces es un cálculo complejo, pero bueno, es una discusión necesaria, y bienvenido sea que se ponga sobre la mesa, y más con argumentos de este tipo, en el cual, bueno, es una herramienta, es una respuesta no solo necesaria, la integración de los migrantes y los refugiados, sino además costo efectiva. Bueno, bienvenido sea. Paso la palabra a algunos de mis colegas. Yo quiero solo complementar. Nosotros no calculamos, efectivamente no está dentro de los objetivos del estudio, pero me atrevería a decir que, por ejemplo, para la seguridad social, en la que las contribuciones son realizadas desde el acceso al trabajo formal, ya ayudaría
y implicaría una disminución de costos desde la asistencia social de los gobiernos. Con esto quiero decir, en la medida en que los migrantes venezolanos tengan acceso regular, tienen más posibilidades de entrar al mercado formal, claro, compitiendo en las mismas condiciones que las comunidades locales, pero a su vez con esto a las prestaciones contributivas de los sistemas de protección social. Esto quiere decir a contratos de trabajo que implique unos pagos de las contribuciones para salud, disminuyendo los costos, por ejemplo, de los sistemas subsidiados de salud, que es el caso en Colombia y Perú, o, por ejemplo, también implica algunos beneficios y prestaciones de la seguridad social de tipo como de cesantías, pensiones, etcétera. Estoy yendo mucho más allá, claro, dentro de un sistema de protección social bien amplio. Pero creo que esa es una discusión bien interesante y desde el sistema de protección social y particularmente la seguridad social, pues, considero que la regularización de migrantes venezolanos sí beneficiaría a retirar un poco la carga que tiene la asistencia social para el apoyo de familias y personas vulnerables. Claro, desde la formalidad y etcétera, que tiene otros temas que van enlazados, pero esa es un poco la reflexión que quería traer a la discusión. Y también, perdón, Gerardo, querías, adelante. Solo de manera muy rápido, quería abonar a lo que ha dicho Nurt en cuanto a que ahora no lo repasamos, pero sí se menciona en el estudio los niveles de escolaridad de mucha de esta población migrante y refugiada venezolana y la consecuente, como decimos los economistas, productividad que puede venir aparejada a esos niveles de productividad, de escolaridad, también contribuye al crecimiento económico, al crecimiento de la economía, a las cargas tributarias que luego recibe el Estado derivada de esa productividad. Eso, además de lo que ha dicho Nurt con respecto a la contribución a la seguridad social, a la contribución a los sistemas de salud, pero además existe un costo de oportunidad asociado a no hacerlo, que es en cuanto a los servicios de salud, porque las poblaciones que en este momento no son regulares, entonces no pueden recibir los programas de protección social, entonces tienen que salir a buscarse la vida y a trabajar y ponen en riesgo su vida y la de los demás, pues implican un costo para las familias migrantes y refugiadas, pero también para las comunidades locales de acogida, que eso también se menciona en el documento. Sí, en esto estaba pensando también en lo que presentó Rosell al comienzo, ¿no? Sobre el incremento, por ejemplo, de estrategia negativa de sobrevivencia, que se han visto también, digamos, en aumento en la medida también que la crisis de COVID ha agravado situaciones de seguridad alimentaria y de medios de vida, de pérdida de empleo. Entonces, en este sentido, esto tiene un costo económico y social, ¿no? Y esta parte no ha sido, digamos, estimada en términos de pérdida monetaria, pero está ahí y se podría medir, por ejemplo, y también, digamos, una incorporación progresiva, verla, por ejemplo, vinculada y ver la asociación también con una reducción, por ejemplo, en estas estrategias negativas de sobrevivencia. Y también como estas tienen todo un peso también desde el punto de vista de percepciones, económico, cultural y social, ¿no? Entonces, todo esto se podría con futuras análisis también de esa población y ver cómo las medidas se van dando y cómo esas incorporaciones se va dando, mirar a cómo cambia esta fotografía que nos ha presentado, por ejemplo, Rosell. Gracias. Sería para un futuro estudio. El costo de la no inclusión, o ya veremos cuál podría ser el título más adecuado, pero bien interesante. Muchas gracias. No sé si algún otro participante
quiere aprovechar estos últimos minutos, segundos para una última pregunta, por favor no duden en levantar la mano, el pedir el micrófono. Parece que no, y yo no me atrevo a hacerle las otras 4 preguntas que yo tengo en mente, porque las puedo hacer bilateralmente en cualquier momento. Bueno, pues en ese caso, otra vez agradecer a los panelistas y en particular en general a UNICEF y al PMA por este esfuerzo colaborativo y este estudio bastante interesante, que solo, como hemos mencionado, o como estamos sugiriendo, un primer paso en un análisis que tiene que continuar realizándose y profundizándose. Y pasamos, en ese caso, a la próxima sección de la reunión, que es la de puntos varios, y en ese momento también los participantes pueden levantar cualquier pregunta o tema que consideren pertinentes, pero puedo comenzar dándole la palabra a Jimena, que según lo que tengo comprendido tiene un punto para esta parte de la reunión. Jimena. Sí, no, gracias. Muchas gracias. Quería aprovechar que estamos con esta audiencia que hoy, por suerte, por haber traído esta investigación al grupo, tenemos una audiencia mucho más relacionada a protección social que normalmente la audiencia que tenemos. Entonces, algunas reflexiones que quería tener con respecto a mientras hablábamos y escuchábamos, era con respecto a los esfuerzos colectivos, ¿no? Hablamos de alineación, hablamos de colaboración, hablamos de la pregunta de Erika, ¿no? Con respecto a hasta qué punto UNICEF o PMA informó la transferencia, el valor de la transferencia, o creo que había otra pregunta con respecto a comunicación con comunidades, hasta qué punto estamos preguntando la satisfacción de los usuarios. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos pendiente, surgió como parte de la encuesta de este grupo, surgió una demanda por parte de los miembros de traer más a los actores de protección social para hablar de este tipo de vínculos, sobre todo cuando hablamos de refugiados e inmigrantes, ¿no? De Venezuela. Entonces también esta actividad sale de ahí, pero varios de nosotros discutiendo cuando los invitamos a los colegas, también surge que muchas de las experiencias que más puedan llegar a enriquecer la discusión están más allá también de la respuesta de refugiados, del lente de refugiados, inmigrantes y venezolanos, que como ya hemos visto tiene su lente particular y su vulnerabilidad particular. Entonces también hablamos con los colegas de la Red LAC, en donde ahí sí que también está toda la región. Y en esos ánimos estamos organizando un proceso de dos líneas. Una, cómo podemos establecer este diálogo en forma mucho más sistemática, mucho más continuo, y una primera actividad será un evento regional que organizaremos Red LAC y el grupo. Y sobre todo ese evento no queremos que sea solamente un evento ad hoc, sino que queríamos construirlo con las experiencias que puedan compartir en toda la región, ¿no? No solamente que sea una de las experiencias que escuchamos muchas veces en plataformas globales, que son muy ricas también, pero seguramente habrá mucho, y habrá mucho cuando empezamos a tirar del hilo en política normativa, habrá en comunicación con comunidades, que es una fortaleza muy grande de los humanitarios, en targeting, enfocar, etc. Una vez que empecemos a desmenuzar, seguramente encontraremos mucho más voces, mucho más diversas. Entonces, quería eso, nada más compartir con ustedes que haremos un evento, pero en 2 etapas. Un evento, una primera etapa que se llama llamamiento a las experiencias, que es decir, que vamos a ponerle a todos ustedes a través de, espero que me dejen compartir esta base de datos también, y a través de la Red LAC y a través del grupo, estaremos enviando ese llamamiento para que compartan experiencias donde ustedes puedan identificar y compartir o ilustrar ese vínculo.
Y por otro lado, la invitación al evento regional, que seguramente confirmaremos fecha, será o a fines de abril o la primera semana de mayo. Y en esto estamos colaborando muchísimos PMA, Space, CashCap, colaborando con los colegas de UNICEF, CALP, etc. Estamos en discusiones en varias etapas. Entonces, nada más era eso, era aprovechar que probablemente en la próxima reunión del grupo explicaremos el proceso en más detalle y estaremos compartiendo con esta base de datos también, si nadie objeta, las distintas invitaciones. Over to you, Adrián. Jenny, si querés aprovechar y querés anunciar. Perdón, estoy hablando en silencio y además apagué mi cámara porque como no oigo muy bien tengo que acercar el ordenador a mi oreja y cuando no estoy hablando. No, agradecerte, Jimena, por anunciar ese evento entre REDLAC y el Grupo de Transferencias Monetarias bajo el AFOB. Que demuestra efectivamente de que esta temática sobre la protección social y los programas de transferencias monetarias dirigidas a población migrante, pero también a otros grupos en otras zonas geográficas, es un tema que seguirá siendo de interés y sobre el cual se continuará hablando en el marco de este foro y de otros. Y por lo tanto, bueno, si no hay otro comentario o una pregunta específica en relación al tema que has levantado, pues no hay que desaprovechar el hecho de que tenemos un cuarto de hora de más este día para realizar tantas de las otras tareas que seguramente todos tenemos y llevan algunos miembros y participantes que están saliendo. Ya estamos a 16 en vez de 40 y pico. Así que, si no hay nada, agradecerles a todos y hasta la próxima, hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas colegas. gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias por el espacio, por la conversación. Hasta luego. Igualmente. Chao, gracias.